Muy bien. La semana pasada nos enterábamos de un fallo histórico. Atención, vos que estás del otro lado, porque sacaron un préstamo a su nombre y el banco deberá pagar por ello. La estafaron. Otra persona sacó un préstamo. Tenía una deuda millonaria y esta persona, por suerte, va a tener un resarcimiento. No solo no pagar lo que otra persona sacó, sino también deberá ser resarcida por el banco. Por si no se entiende, pues yo al comienzo no entendía la información, es que alguien sacó en nombre de otra persona un préstamo en un banco. Claro. Esa persona... Una estafa. Como si esa persona hubiera ofrecido los datos y hubiese Claro. autorizado que el préstamo Claro. a que el banco, acordara ese préstamo. Y la verdad es que la persona dijo, perdón, yo no saqué ningún préstamo. ¿Qué me están cobrando? Sí, pasa y mucho, ¿No? y no es solo este caso, pasa en muchas ocasiones que las personas son estafadas de esta manera. Bueno, fallo histórico que marca un precedente. Claro, finalmente el banco le pagó a esta persona millones de pesos en resarcimiento económico. Y esto marca, como bien decía Majo, un precedente. ¿Qué precedentes son los que marca este fallo para poder estar atentos a lo que nos puede pasar a cualquiera de nosotros? Ya estamos en comunicación con Romina Ríos, presidenta de ONG Protectora. Romy, ¿cómo va? Buen día. Buenos días, ¿cómo les va? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, atentos a este caso para tomarlo como muestra, ¿no? Como bien dice Majo, estamos todo el tiempo muy atentos porque suceden muchas cosas en las cuentas bancarias, como por ejemplo vaciamiento de las cuentas. Conozco casos de gente que ha cobrado su jubilación y de pronto no tiene nada en la cuenta bancaria. Pero en este caso, puntualmente, en el fallo que se estableció, ¿qué precedentes marca, Romina? Bueno, sin duda, como vos lo mencionabas, es muy importante porque la primera actitud que toma el banco siempre es el rechazo o el no. Sí. Y además de ese rechazo y el no, es la actitud abandónica prácticamente hacia su cliente, con el que tiene una relación también contractual, no dándole ningún tipo de respuesta, ningún tipo de solución y obviamente abocándose a la exhibición de su responsabilidad. ¿Qué es exhibición de responsabilidad? Es decir, que la ley le dice que por un hecho que no tuvo injerencia el banco no debe responder, sino que es culpa, en este caso, de la víctima. Entonces lo que hace este fallo es sacar el foco de cuestión a si es o no culpa de la víctima, porque realmente hubo un engaño y toda una maquinaria para lograr esta clave o engañarla o ingresar al sistema, porque son muchas las posibilidades que existen, para centrarse en lo que es el cumplimiento, de acuerdo a la Ley de Defensa del Consumidor, y de toda la normativa existente en cuanto a lo que es el contrato con la entidad bancaria, que es el deber de seguridad. La Ley de Defensa del Consumidor establece... Sí, dime. No, quería preguntarte, lo que está reconociendo el banco es, de alguna manera, lo endeble que es su sistema de seguridad. Digo, que pudo ser hackeado de alguna manera, pudo ser engañado por otra persona y no por el titular de esa cuenta o que pretendía ser el titular de ese préstamo. Claro, el banco directamente no hace nada, niega por las generales de la ley, que es como generalmente se dice en el derecho, y no demuestra que efectivamente su banco cuenta con todo el sistema de seguridad adecuado para este tipo de casos. Entonces, al no demostrarlo, básicamente la ley lo tiene como que, bueno, también es la responsabilidad principal. ¿Por qué? Porque yo como usuaria bancaria no voy a darle mi plata a cualquier persona o a cualquier entidad, sino que se la doy a una entidad que tiene un prestigio, con la cual yo acordé determinadas condiciones y cuyo deber principal es el resguardo del dinero. Porque si no, yo cobraría, lo saco al dinero y no utilizo el banco simplemente para que me depositen, o les pido que me paguen en efectivo a mis empleadores, o en este caso la jubilación, que siempre tiene que hacerse a través de un banco. Entonces, ese es el deber principal que tiene el banco primero, el de seguridad. Porque obviamente todas estas maniobras lo que hacen es que justamente entran al sistema inmediatamente, es decir, hubo o no otorgamiento de claves. En este caso en particular la señora nunca otorgó la clave, ni recibió un llamado, ni nada al respecto, y sin embargo entraron igual a la cuenta, generaron el préstamo y luego hacen lo que siempre se realiza, porque estas son todas, digamos, acciones que son casi idénticas una de la otra. Ajá. Lo que hacen es ese dinero que entró como préstamo, o si había plata en la cuenta, es direccionarlo a diferentes otras cuentas que tienen de contactos y otras de no contactos. Entonces lo que hace es, se dispara el dinero, entonces no tenés un solo lugar para el cual seguir, sino que hay varios destinos. Y el banco, antes de seguir a ese destinatario y anular la operación
apenas el usuario me denuncia a mí, me hace el reclamo, Sí. yo lo que puedo hacer efectivamente es anular la operación, o pedir el reverso, o pedir al otro banco que lo tenga sujeto a esa transferencia, no se acredite hasta tanto se investigue qué está pasando. Y bueno, esto no se hace. El banco deliberadamente no asume responsabilidad alguna, tira para el otro lado la responsabilidad al usuario y a su vez sigue con el segundo paso, que es haber autorizado un préstamo que no hizo el usuario y seguir con la consecuente mensajes, mails, generación de deuda, el cobro de las cuotas, las subsiguientes que vienen. Y muchos usuarios que no sabían que esto se podía denunciar, como recibieron el no del banco, ¿qué pasó? Empezaron a pagar la primera cuota y la segunda cuota. Entonces ya llevan pagando un préstamo que no realizaron y por el cual obviamente están teniendo un perjuicio muy grande. Por eso, como hizo esta señora, que también trabajó en un banco, entonces eso les generó también estar atenta de otra manera, tuvo que iniciar una acción judicial. Previo a eso tenemos otros pasos antes de iniciar una acción judicial. Lo que pasa, Romy, es que uno se dirige al banco y lo que encontrás por ahí son demoras, trámites engorrosos, de aquí que te atiende alguien en ventanilla, te dicen que sucede ese reverso, o la reversa, mejor dicho, no es fácil que se autorice, es que ese dinero regrese a vos, se dilatan los tiempos, se piden autorizaciones, hay que hablar con el gerente del gerente del gerente, digo, y todo eso se dilata y uno queda a la espera en Pampa y la Vía, digamos, o sea... Tenés que salir a contratar ¿Cómo te manejás rápido? ¿Qué haces ahí? Porque uno va al banco y la verdad que las respuestas son estas, las que vos das. Bueno, justamente, mirá, vos lo acabas de mencionar. Mirá todo lo burocrático que es cuando vas a hacer un reclamo. Fíjate qué tan fácil es violar el sistema y pedir un préstamo. Entonces, si para hacer un reclamo me piden tantos requisitos, bueno, empecemos a poner pautas para cuando sucedan este tipo de movimientos en donde el mismo usuario está haciendo, ya exponiendo este posible ilícito. Y a su vez, va a pasar también, y esto también para que los usuarios que por ahí se hagan los vivos, y está pasando mucho con las aplicaciones y billeteras virtuales, cuando el usuario esto lo está haciendo a propósito, que se arrepiente de la operación y vuelve a tener la plata y el producto o el servicio y demás, también es un delito. Entonces la fiscalía a cargo, cuando lo investiga, después también pueden elevar todo para que esa persona tenga esa calificación, el usuario. Entonces no es tan fácil, no va a ir a denunciar por denunciar. Romina, si el usuario tuvo la culpa, no va a hacer nada, pero si no la tuvo, quiere una respuesta. Romina, ¿será que el sistema está pensado justamente para ser vulnerado? Digo, recién estaba leyendo la noticia de la empleada judicial esta de San Martín que estafó a 28 compañeros solo con la fotocopia del DNI. Digo, es tan fácil pedir un préstamo en Argentina en nombre de otro que con la fotocopia del DNI ya está. Digo, debiéramos replantearnos todo ese tipo de cosas. Digo, ¿hay algún otro modelo a seguir en otro país? Que decir, bueno, hay que hacer esto para que no nos estafen, porque la verdad que es mucha la gente a la que le ha pasado este tipo de estafa y han terminado pagando. Salvo este fallo, la mayoría han todos pagados. Mira, nosotros hemos tenido buenas experiencias con los usuarios que nos vinieron a ver. Les iniciamos la denuncia en lo que es para acá Mendoza, para que lo tengan en cuenta. Denunciar este tipo de delitos es un delito informático y lo que es el Ministerio Público Fiscal acá en Mendoza tiene una fiscalía especializada en eso. Lo pueden hacer incluso online, van a tener abajo la dirección para poder hacerlo. Pueden buscar incluso directamente delitos económicos en Mendoza y les va a abrir ahí la pestaña para que lo puedan hacer, ahí lo están viendo. Sí. Se llena muy fácil, no tienen demasiados datos complicados que puedan llenarlo, no hace falta que lo haga un abogado, lo pueden hacer ustedes, son datos personales y datos precisos del hecho. Y a partir de ahí le dan la confirmación y llega al correo electrónico la constancia de la denuncia, que es como cuando antes íbamos a la fiscalía y nos daban la denuncia en papel. Bueno, esta misma denuncia tiene esa función. Con esa denuncia van también al banco y de esa manera ingresan su reclamo formal, no de palabra, el reclamo formal con copia de la denuncia. Y a partir de allí el banco va a tener la obligación de investigar y de darle respuestas a todos los requerimientos que le haga el fiscal que esté en la causa. Como vos decías, Rodo, yo creo que es un poco y un poco. El sistema está hecho así. La verdad que evidentemente queda a todas luces que no tenemos la misma seguridad bancaria que en otros países quizás más avanzados en esta materia. Existen muchísimos especialistas acá en Argentina que están predispuestos a trabajar en este tema
Nosotros como asociaciones de trabajar del otro lado del tema, que es la educación en el consumo con todos los usuarios, pero la verdad que no hay una actitud proactiva para hacer este tipo de acciones. Este incremento de los delitos fue desde la pandemia en adelante. Sí. Obviamente nadie se podía mover, los teléfonos, generalmente se hacían todos trámites por teléfono, entonces con eso empezó, digamos, el crecimiento exponencial. No es que antes no existieran, sino que creció de sobremanera. Entonces, de la fecha hasta ahora, no hemos tenido ningún tipo de solución u otro tipo de normativa Claro. que se cumpla efectivamente. Entonces vemos que pasa este tipo de situaciones. Por ejemplo, hoy día anunciaban que se cayó la aplicación, voy a decir el nombre por advertencia, de Mercado Pago. Entonces, de vuelta, tengan en cuenta, no mensajes de texto, no llamadas, no abrir links, no decirles que posiblemente tu cuenta esté bloqueada y demás. No. Generalmente hay problemas en el sistema, se cae el sistema y después se vuelve a reestructurar. Apenas se reestructure y puede ingresar a la cuenta, que verifique qué movimientos se han realizado y qué no, para poder empezar con el reclamo inmediatamente. Entonces, está bien, Mercado Pago es una cosa, los bancos son otras, pero la acción del usuario tiene que ser inmediata. Y obviamente tener mayor control. El segundo factor de autenticación en la cuenta del banco, datos biométricos, un correo electrónico al cual me llegue la alerta, y no tenerla colgada tanto tiempo a la cuenta, ingresar cada tanto y verificar los movimientos. Y por ahí apenas cerrar. veamos algo raro, sí, Cerrar cuentas apenas también. veamos algo raro, denunciar inmediatamente y continuar. La otra opción que tienen es inmediatamente reclamo en el banco. Una vez que tengan la negativa del banco con la denuncia de la fiscalía, hacen la denuncia en defensa del consumidor, que por ley tienen que intervenir también en lo que hace la relación con el banco, no al delito. Sí. El delito lo investiga el fiscal. Y en Mendoza tienen la oficina de pequeñas causas, que salió en uno de los diarios como un anuncio novedoso y hace muchos años ya que está funcionando, desde 2019 más o menos, y que también tiene un trabajo bastante grande y bastante importante en toda esta materia que es el consumo. Entonces, ténganlo en cuenta para saber que también ahí pueden hacer su reclamo, y no quedarse, digamos, de brazos cruzados o con la negativa del banco. Romy, estás dando consejos muy importantes, a dónde dirigirse, qué hacer, qué no. Lo que nos llegan mensajes de la gente es que nos dicen, se da con la persona, pero el dinero no vuelve. O sea, lo que le está pasando a mucha gente que por ahí dan con quién, ¿no? Les robó, los estafó, pero la verdad, entre nosotros es como Por que eso anda a es encontrar el importante dinero. este fallo, porque Anda a este encontrar el fallo dinero. lo que dice es, mirá, banco, vos no te puedes lavar las manos. O sea, si a mí me estafaron y yo no me enteré cuando me sacaron el préstamo y me vaciaron la cuenta, vos tenés que hacerte responsable. Y por el otro lado, habla de un resarcimiento. O sea, no solamente no corresponde pagar eso que no lo pediste y que el banco autorizó de una manera muy débil, digamos, sino que además el banco ha tenido que resarcir por daños y perjuicios a la persona a la que se le ocurrió la estafa. Digo, es importantísimo este fallo. Yo creo que cambia el paradigma. En esto de sacar el préstamo ya, es lo que vos decís, Rami, decíamos recién. A un clic lo sacás. Cualquiera saca el préstamo, pero para ante una estafa, mirá la cantidad de pasos y andás y la espera que tenés, si es que el mejor consejo es se da este fallo a favor. Una sola cuenta. Una sola cuenta. No vale. Antes se tenía distintas tarjetas de distintos bancos, porque uno tenía. Hoy, digo, el nivel de interés que tienen las tarjetas es tan alto que es verdaderamente prácticamente usura el interés. O sea, es terrible. Están haciendo un comercio totalmente desmedido. Entonces, decir, bueno, quedarse con un banco que es donde te depositan. Si necesitas una tarjeta por ahí para hacer 3 cuotas y tirar los 15 días o los 10 días del mes que te faltan, quédate con una tarjeta, un banco y chequeala permanentemente y trata de tener una relación directa. Yo te voy a decir una cosa. Hay bancos en Mendoza. Romy te asiente con la cabeza. Hay bancos en Mendoza que no tienen atención al público. Hay bancos en Mendoza, sucursales, que no tienen cajero. Vos tenés un cheque de caja de un banco X y vas a decir, sí, bueno, pero no tenemos cajero. ¿Cómo no va a tener cajero? O sea, ¿cómo vas a hacer un banco? Tenés una sucursal, no tenés cajero. ¿Por qué? Porque en la pandemia se les permitió bajar el personal. Entonces los bancos dijeron, hay que optimizar. No volvió ninguno. Cerraron sucursales, sacaron personal. Entonces vos vas a que alguien te atienda y no hay nadie. Dice, no, mira, llamá al 0800. No, el 0800 me pide una clave. La clave no la puedo sacar. Ni hablar cómo atienden muchas veces. Ni hablar cómo también. Tenemos muchas quejas de que atienden de mala manera, de mal forma, pensando que la gente sabe todo y la gente desconoce, la gente no trabaja en un banco. Los únicos ganadores en la Argentina y en todo el mundo con pandemia han sido los bancos. Es decir que... Romy, también me parece importante resaltar una vez más el nivel de seguridad que deben tener las claves, ¿no? Esto que le pasó a esta persona, a quien le
sacaron un préstamo que no sacó, pero que por suerte tuvo el resarcimiento económico, porque el fallo fue a favor, lo hizo a través de una aplicación. Es muy fácil hoy operar con aplicaciones vía celular. A mí me pasó el fin de semana que quise ingresar a mi cuenta, me dijo que tenía la clave ya vencida, ¿sí? La actualicé, me dijo el sistema que era una clave demasiado sencilla, así que recurrí a otra y ahí me dijo, ha sido generada con éxito la nueva clave. Digo, estar atentos a esto también, ¿no? Porque por ahí también es fácil echar la culpa al sistema y nosotros somos los que ponemos una clave demasiado sencilla de hackear en tiempos donde hay gente que está dedicada a eso. Sí, es que en realidad en ese punto siempre vas a tener, o sea, va a ser muy difícil que puedan llegar a intentar hacer tantos intentos, porque cuando vos haces varios intentos se te bloquea durante un tiempo. Exacto. Pero sí evitar fechas de nacimiento, fechas de cumpleaños, direcciones de la calle o de mi casa. Evitar todo ese tipo de números, porque son los más hackeables, porque esos datos lamentablemente se encuentran en el sistema de fácil acceso. Vos hoy pones tu nombre, te aparece al menos el número de DNI o el número de Quick. O sea, son datos muy fáciles para tenerlos. Pero sí, tratar de hacer lo que les mencionaba del doble factor de autenticación. Una huella digital, el rostro, un correo electrónico, a lo mejor no que sea el mío y a lo mejor uno de mi conocido, de mi hermana, por ejemplo, que me lleguen alertas todo el tiempo. Entonces esa persona cuando lo reciba, que inmediatamente también te diga que algo le han notificado o algo ha pasado. Ahora, Romy, quiero hacerte una consulta. Tengo una duda. ¿Difiere si yo accedí a dar datos míos personales? Digo, me llamaron, me engañaron y yo caí. A distinto, como decías recién, la persona no brindó ningún dato y fue estafada igual. A la hora de hacer el reclamo, ¿difiere? En realidad para el banco sí, porque justamente hay mayor voluntariedad tuya para brindar tus datos, pero en cuanto a la ley de defensa del consumidor no, y además le sumas que es un delito, que es el phishing, que es el engaño que hay para que vos des datos, información. Entonces, conjugando esos dos, la ley de defensa del consumidor y la parte del Código Penal que establece este tipo de delitos, obviamente no hay ninguna modificación en cuanto a la responsabilidad del banco. El problema que va a ser, digamos, más fácil violar el sistema si vos les das los datos, pero para dar esos datos previamente fuiste engañada, hubo toda una maquinaria dispuesta para eso, y por eso no la entregaste libremente, sino bajo un engaño. Claro, el tema también es cómo se comprueba. Estoy pensando en voz alta, ¿cómo uno comprueba el engaño? O sea, ¿cómo vos ante el banco, que obviamente va a hacer lo imposible para resguardarse y para defenderse, cómo se comprueba si me llamaron, si no grabaste una conversación, por ejemplo, o no, me robaron el teléfono? El banco tiene que probar que vos lo hiciste. Vos no tenés que vos con la negativa, decir, yo no firmé nada, muéstrame un documento donde yo firmé que aceptaba el préstamo. Si vos no firmaste nada, es al revés, entiendo yo. El banco el que tiene que probar que verdaderamente vos solicitaste el préstamo. Digo, yo ese dinero no lo quería. Claro. Para la ley de defensa del consumidor, todos los proveedores tienen el deber de acreditar las pruebas. Y obviamente la falta de responsabilidad de ellos. Entonces, por ende, acreditarte a vos el hecho y la responsabilidad. No es simplemente una negativa o que vos lo diste al dato, porque muchas veces van los usuarios a reclamar y el del banco automáticamente te contesta, no, es que seguramente usted dio la clave. Si no lo sabe. Entonces eso también viola la ley de defensa del consumidor, el trato digno, como mencionás vos, del maltrato, de desinformar, de todo el tiempo maltratar a las personas que van a consultar y sobre todo a los usuarios hipervulnerables. Son todas aquellas personas que por razón de la edad, del sexo, de la educación, no pueden entender el uso del manejo de Internet. Tienen que sí o sí ser atendidas por una persona de carne y hueso en el banco. Así que eso ténganlo en cuenta también, porque se puede reclamar y se puede denunciar. Y es importante que por más que pierdan un poquito de tiempo, denuncien. Si no, no quedan antecedentes de nada. Tal cual. Sí, y gracias, Romy, porque traes esta colación cortito. Digo, es impresionante la cantidad de mensajes que nos llegan muchas veces diciéndonos, sobre todo adultos mayores, del trato que se recibe en los bancos, del mal trato que se recibe en los bancos para con los adultos mayores. Ya que estamos hablando del tema, está bueno decirlo también porque no es la atención que merecen para nada. Gracias, Romy. Gracias, Romy. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias, un placer. Chao, bonita semana. Vamos